se ha revelado que en la noche del accidente ferroviario de Adamuz, el gobierno supuestamente ordenó a una decena de policías que se dieran media vuelta cuando ya estaban acudiendo a la zona siniestrada, que la jefa provincial de la policía había ofrecido hasta en 2 ocasiones enviar varias unidades. Sin embargo, estos policías dicen que recibieron la orden de regresar a Córdoba poco después de salir. Algo que no se entiende. Seguimos comentando más cosas acerca de ese accidente de tren en Adamuz, y es que sabemos que el señor Óscar Puente aseguró que este accidente ferroviario por el cual perdieron la vida 45 personas, de manera oficial dijo que era muy extraño. En una vía que se había tratado recientemente, ¿no? Era bastante moderna, tuvo trabajos de renovación en mayo de 2025, hace unos meses atrás, y que había varios informes, había varios contratos que ahora sabemos que ponen sobre las cuerdas a este señor, las versiones del ministro de Transportes y a Adif sobre el actual estado de ese tramo accidentado. Cosa que por un momento veíamos que se estaba diciendo que realmente todo estaba perfecto, que era un tramo renovado y que se debería este accidente a algo prácticamente paranormal o algo así. Es lo que parecía asegurar el señor ministro de Transportes. Obviamente se pronunció sobre la renovación de las vías, habló de la exclusiva del Mundo. También el director del Mundo, Manso, estuvo, me parece que en Espejo Público. Básicamente es un poco ir a lo mismo, ¿no? Hablar de si las imágenes eran la vía estaba con partes del 89 y de 2023 y la renovación cuando se hizo, después de si realmente puede ser problema de las soldaduras. Ahora también, y a lo que vamos, que estuvieron en Código 10, en televisión, en 4, hablando nuevamente Nacho Abad, un poquito las conclusiones que hay sobre los primeros informes sobre este tramo accidentado, el tema de los balastos, de si realmente había partes que habían sido recicladas, que esto es algo que vamos a ver si puede ser un problema. Porque evidentemente, a ver, los programas sí que estamos como un poco más ese sensacionalismo, ¿no? que intentamos buscar acerca de ciertas cosas, pero vamos a ver también a los ingenieros y a los expertos todo lo que están diciendo acerca de todo este tramo, que es donde se produce el accidente del Albia y del Airio, ¿no? Básicamente había una subida de precios en cuanto a esta reutilización de balastos usados, y esto es lo que comenta aquí uno de los contratos de adjudicaciones por parte de Adif. Vamos a verlo. Código 10 empezaba este programa contra el ministro de Transportes de una manera brutal. Los que mostró Óscar Puente el viernes en la rueda de prensa de Adif son los que están ahí, ¿vale? Aquí están todas las supuestas revisiones que aseguraba el ministro que se habían hecho en la vía desde mayo hasta el día del siniestro. Fíjense en la más importante. Auscultación ultrasonidos 1-10 del 11 de noviembre de 2025. Los ultrasonidos es la única prueba capaz de detectar fisuras internas. Pues bien, quédense. Sí, a ver, aquí, bueno, la fecha original es noviembre, ¿no? Y él, me parece, si no me equivoco, que él dice que es antes de septiembre, o no sé si en septiembre, creo que dijo en la rueda de prensa. Con la fecha en la que se dice se realizó esa revisión, 10 de noviembre. Según el ministro, 2 meses y medio antes del descarrilamiento. Pero fíjense ahora en el documento oficial que hemos encontrado en la web del Ministerio de Transportes. Ahí lo están viendo, que es este que tenemos aquí. Y aquí las fechas es que difieren notablemente. La última y única auscultación ultrasónica de la vía se hizo 2 meses antes de la fecha que dice el ministro. Concretamente el 10 de septiembre, no en noviembre, en septiembre. Es decir, 4 meses y medio antes del accidente. Aquí lo estamos viendo. El 10 de septiembre, 4 meses y medio antes del accidente. Señor Puente, ¿quién difunde bulos? Quiero pensar que no es intencionado porque usted mismo ha tenido que rectificar en las últimas horas. Lo que no se puede es pedir intervenciones y explicaciones inmediatas de un ministro, intervenciones continuas, absoluta transparencia, y que al mismo tiempo
incluso no se puedan cometer errores en la terminología, en los datos, en las fechas. Señor. Bueno, aquí obviamente son 2 meses para este tipo de cosas. Es muy importante, aún así sea en noviembre o en septiembre cuando se hizo, parece que fue en septiembre, es raro igualmente. O sea, que pase un tren por ahí y se haga una auscultación hacía, aunque fuese 2 o 5 meses atrás, que fuese este año, la verdad es que es bastante raro. ¿Cuáles son los parámetros a seguir aquí? ¿Cuál es la, vamos a decir, el movimiento, bueno, no movimiento, sino el estado, ¿no? de esas vías para que realmente se dejen pasar y se dejen pasar, ¿no? O si hay alguna parte que realmente parezca tener algún tipo de problema, porque esta vía no creo que se rompa sola, ¿no? Es que ese es el problema. Ministro, obviamente usted se puede equivocar en una declaración a los medios improvisada, una declaración sobre la marcha, en un momento de tensión. Yo lo entiendo, nos pasa a todos. Pero fíjese, esto ocurre en una presentación preparada. Usted estaba leyendo, hay todo un equipo detrás, una convocatoria a los medios, para precisamente dar cuenta de los datos exactos de todas las actuaciones, de las fechas en el tramo del accidente y del mantenimiento de la vía. Además, ¿cómo se explica que el error precisamente lo den ustedes, solo tengas ese error justo con la fecha de la prueba clave, la de los ultrasonidos, que es la única que podría detectar la fisura? Ramiro Aurín, ingeniero de caminos, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Ramiro, ¿qué diferencia hay entre auscultar 4 meses antes del accidente o 2 meses antes? ¿Es importante? Bueno, partamos de la base de que no se podía detectar cuando se acaba la soldadura, lo cual, bueno, también es dudoso. La inspección esa lo detectaron. Supongamos que no. Supongamos que en septiembre todavía no. Es decir, en algún momento empieza a deteriorarse la soldadura. El momento en que empieza a deteriorarse, los ultrasonidos lo pueden detectar. Por lo tanto, contra más cerca estamos del accidente, más fácil es detectarlo. Eso es, vamos, no tiene ninguna ciencia infusa. Mejor 2 meses antes del accidente. Y uno antes mejor todavía. Que 4 meses antes. Hombre, por supuesto. Pero es posible que en septiembre no se viera nada y en noviembre sí se hubiera visto. Podría haber sido que la fisura se hubiera ido manifestando a medida que pasaban los trenes por encima, ¿no? Porque claro, pasan cada día un montón de trenes y por lo tanto podría ser que se fuera manifestando con el paso del tiempo. Pues sí, la respuesta sí, podría ser. Es decir, al revés no. Si en noviembre no se ve, en septiembre seguro que no se ve. Que en septiembre no se ve y en noviembre sí, eso puede ser. Conclusión, no es baladí esos 2 meses de diferencia. No, claro. No es baladí. Hubiera sido importante. Perdón, y por eso están ahí en un papelito. A ver, también es que parece como que en algunas partes del relato de esta gente, de Óscar Puente, pareciese como, bueno, es que se hizo hace un mes. Esto es rarísimo, tal. Pareciese como que querían dar a ver que el trabajo aquí era perfecto, emergencias, todo genial, no pasaba absolutamente nada, que la auscultación se hizo unos meses antes, que la vía estaba en perfecto estado. Si todo estuviese bien, no hubiese pasado el accidente. Eso creo que todos lo sabemos, ¿no? También es cierto que yo estuve viendo a otro ingeniero en otro programa, no sé en qué programa era, diciendo que realmente en España el tema de la auscultación era muy baja en España. O sea, permitía detectar algunas rupturas, esas roturas, pero realmente era muy baja ahora mismo en España, y que yo, por lo que había visto, es que si se hubiese auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz, no se hubiese visto nada de lo que supuestamente luego sucede. La verdad que me parece unas declaraciones que dio este ingeniero, creo que se llamaba Ramiro, que era también vocal, ¿no?, de esta asociación de ingenieros de caminos, y que básicamente el problema era de fondo, ¿no?, de falta de mantenimiento, pero ya de fondo, no solo en una sola parte, que esa forma de permitir detectar esas roturas de forma temprana, que era lamentablemente baja con otros países. Y por eso hay un error. O sea, ¿crees que puede ser intencionado? Bueno, yo no sé nada de eso. Perdón, que lo tenía escrito. Pero, y por eso, porque es importante
última hora que les tenemos que contar muy importante. La Audiencia Nacional acaba de recibir una denuncia contra Óscar Puente sobre el mantenimiento y renovación de los materiales de la vía del accidente, una investigación en profundidad. No se pueden perder los datos porque nos han dejado alucinados. Se ha hablado mucho del uso del balasto. ¿Saben las piedrecillas grises que ven ustedes en las vías? Atención, si les digo que ese balasto no era nuevo, que era balasto low cost, reutilizado, que le dijeron, señor ministro, que el balasto está muy caro, que no podemos pagar el balasto, que nos quitamos del contrato. No, venga, vamos a arreglarlo. Vamos a reutilizar balasto low cost, venga, de esto, venga, balasto. Bueno, esto lo hemos encontrado en los documentos. Pero antes, han pasado 9 días de la tragedia y el presidente del gobierno está prácticamente desaparecido. Tan solo se pronunció desde Adamuz al día siguiente del accidente y, claro, el domingo, en acto de campaña en Aragón, cosechando votos, donde defendió la labor de Óscar Puente, un ministro que a diario trata de dar explicaciones. La vía es una vía completamente renovada. Lo ha dicho por activa y por pasiva. La exhibición de ignorancia de algunos estos días pasará a los anales de la historia. La renovación de la línea Madrid-Sevilla ha sido integral. Lo digo yo, lo dice el proyecto y lo dice cualquiera que sepa algo de infraestructuras ferroviarias. Y hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Óscar Puente lo ha vuelto a repetir. La renovación integral de la línea Madrid-Sevilla no es que lo diga yo, es que lo dice el portal de contratación del propio Adif. Pero los informes oficiales a los que ha tenido acceso Código 10 contradicen al ministro de Transportes. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla no se renovó íntegramente. Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. El primer sorprendido es el presidente del Centro de Investigación de Accidentes Ferroviarios, encargado de examinar el siniestro en Adamuz. Hemos pedido a Adif que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no. Este programa ha tenido acceso a los contratos de renovación del tramo accidentado que demuestran que ni los carriles, ni las traviesas, ni el balasto eran nuevos. Sin embargo, Puente asegura que no fue una cuestión de dinero. No estamos en un problema de falta de inversión. Entonces, ¿por qué no se sustituyeron todos los elementos? La renovación integral no era el caso en este caso, era simplemente una renovación de los puntos que eran más críticos. Analizamos con este ingeniero esta foto que el propio ministro Puente compartió en sus redes sociales. Es una vía bastante antigua. Información relevante. De nuevo, un bulo como una catedral. El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo, fabricado. Bueno, todo esto lo vimos en un directo que hicimos por aquí. No sé si lo visteis, pero creo que fue... ¿Cuándo fue el directo? El domingo por la noche, ¿no? Que empezó ahí Puente a tuitear, a contestar a gente y demás, y a contestar al mundo, que si bulo, que si esto, que si lo otro. En 2023. Puente insiste en que el raíl fracturado es nuevo, pero obvia que está soldado a uno de 1989. ¿Quién falta la verdad entonces, señor Puente? Obras de renovación de la línea Madrid-Sevilla, las traviesas del tramo accidentado no se cambiaron. Se preserva lo que se considera que no se debe sustituir. ¿Y qué hay del balasto? Esas piedras sobre las que se asientan los carriles. A ver, una cosa es que haya ingenieros que digan que realmente no tiene por qué cambiarse muchas de las cosas y realmente está bien. Eso es lo que dicen los expertos, que sí, que lo mejor seguramente sería cambiarlo todo. Pero, a ver, veremos si realmente lo que falló es la nueva soldadura. A ver qué realmente después, porque se están diciendo muchas cosas, pero certezas parece que hay bastante pocas. Sinceramente, Y luego el tema del balasto, que si realmente era un material también antiguo, obviamente sabemos que el balasto es el tema de las piedras, ¿no? Que vemos siempre en las vías, que muchas veces nos preguntamos por qué está eso ahí. Básicamente es como para absorber, ¿no? Vibraciones de las vías al paso de los trenes. Cada vez que pasan, pues todo esto es para evitar que se fracturen, ¿no? Obviamente, bueno, tampoco nos vamos a poner a hablar de todo esto, de la resistencia del balasto, de si, cómo se hace o cuál es la ingeniería y todo eso. Tendríamos que hacer un vídeo un poquito más extenso de otras cosas y no centrándonos realmente
en lo que es el accidente y las mentiras del señor Puente. Cuenta con todos los certificados de calidad. Pero los expertos aseguran que el balasto del punto donde se produjo el descarrilamiento mortal está desgastado. Si se va redondeando por el desgaste, por la abrasión, puede dar lugar a que se desnivele con mucha mayor facilidad. Pero no solo esta imagen contradice al ministro, también los documentos oficiales. Código 10 ha podido averiguar que Transportes autorizó el uso de balasto reciclado en las obras de mejora de la vía. La infraestructura, claro que puede estar detrás de la causa del accidente, pero no el mantenimiento de la infraestructura. Con todo lo que ahora sabemos, ¿se puede hablar de una reforma integral y de un correcto mantenimiento de la vía? Es que me parece que, fíjate, es que ese comentario que hace ahí es como echando balones fuera, cuando en realidad los tiene todos dentro de la portería. Es que me parece una locura, la verdad, que el ministro de Transportes haga ese tipo de declaraciones sin saber absolutamente nada de lo que ha pasado aquí. Porque es que no lo sabe y se está investigando en una investigación para saber lo que ha pasado, y lo que no puede decir es, bueno, sería el tren, bueno, sería la soldadura, bueno, sería... Es que pueden ser tantas cosas y tantas mentiras que está diciendo, y cosas que no están probadas, por echar balones fuera, que al final... Tengo la conciencia muy tranquila de que hago mi trabajo lo mejor que puedo. Óscar Puente, por el momento, descarta dimitir. Hoy en Código 10, en nuestra mesa de expertos y trabajadores, además de Ramiro Aurín, ingeniero, que ya lo han visto, también está Diego Toribio, que es trabajador de Adif en Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenas. Está Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, el presidente del PSOE de Madalena, fallecidos en televisiones. Al final es labor de los medios de comunicación, yo creo también, intentar llegar al fondo de la cuestión. Así que vamos ya con la investigación que ha hecho este programa, Código 10, que ha buceado en todos los contratos, en todas las licitaciones y protocolos que afectan al tramo accidentado, pues con conclusiones muy reveladoras y que vamos a contar en exclusiva. Nacho. Mira, vamos a verlo, poquito a poquito. Mira, lo primero que vamos a hacer es analizar... Yo quiero ser muy didáctico porque quiero que me entiendan, ¿vale? Entonces vamos a analizar los elementos clave que pueden influir en el desgaste de una vía y en el posterior descarrilamiento. El primer elemento es crucial, es el balasto. Vean estas piedrecitas que hemos visto siempre en las vías del tren. Esto se llama balasto. Es la base sobre la que se asientan las traviesas. Perdón, las traviesas. Estas de aquí, que son las traviesas. ¿Vale? ¿Y qué son las traviesas? Son los elementos transversales colocados sobre el balasto de las vías para sujetar, antes se lo señalaba, los raíles. ¿Hasta aquí lo tenemos claro? Bien. Las buenas condiciones del balastro y las traviesas son claves para la estabilidad y la seguridad del servicio ferroviario, porque amortiguan el peso de los trenes que van por encima de los raíles y evitan las vibraciones detectadas en los últimos meses. Código 10 ha accedido a los contratos para la renovación del tramo accidentado, y atención, porque lo que hemos descubierto pone los pelos de punta. Para empezar, atención, vamos a ver los contratos. El balasto de la vía, miren, les digo que hemos visto los contratos, aquí tienen ustedes todos los contratos, propuesta de resolución, el contrato, los destacados. El balasto de la vía donde ocurre el accidente es reciclado, como lo oyen. Se empleó balasto viejo, lo pone en el contrato, Señor Puente, ¿cómo fue eso posible? Las empresas adjudicatarias le dijeron, señor Puente, el balasto está muy caro, lo pone aquí. Hay problemas con el suministro del balasto por la situación actual de la subida de precios. Lo pone aquí. Señor Puente, que el balasto está muy caro, que no llegamos al presupuesto de la obra. ¿Y qué hizo el ministerio del señor Puente? Leo textualmente. Se autoriza la reutilización del balasto que está en unas condiciones que permiten que sea usado. Es decir, cogieron balasto usado de otras vías. Entre la seguridad de los pasajeros en España y el dinero, el ministerio de Óscar Puente eligió el dinero. Otra de las claves son las traviesas. Hemos buceado en el contrato de las traviesas. Bueno, aparte de todo esto que está comentando por aquí el señor Nacho Abad, lo que han filtrado también otros medios de comunicación es que el carril nuevo, que es el que sí que es nuevo completamente, estaría a unos 5 kilómetros del punto del accidente. O sea, el tema de renovación integral, que es lo que decía el señor Óscar Puente,
Eso está a 5 kilómetros de ese tramo. O sea, es un montón, porque claro, aquí vimos que estaban dando datos que pensábamos que eran ciertos, que se había hecho una renovación total. Bueno, aquí ya estamos viendo que no en este programa, pero es que aparte esa filtración de que el carril más nuevo estaría a más de 5 kilómetros de donde se produce este accidente en Adamuz, es tremendo, ¿no? Porque claro, según confirman a otros medios, en ese mismo tramo se utilizó balasto reciclado, no material nuevo. Aquí vemos que estos contratos expresamente se dice de emplear balasto ya usado, siempre que estuviese en condiciones de reutilización, ¿no? Obviamente todo esto es decisión motivada por el encarecimiento de la materia prima. Según ha podido saber este programa, las traviesas del punto kilométrico donde ocurrió el fatal accidente no han sido renovadas. No, ni una. Se renovaron buena parte de los tramos de la línea Madrid-Sevilla, pero no las del punto kilométrico 318 de la vía 1 por el que circulaba el Lirio. Señor Puente, usted dijo en entrevistas renovación completa. Completa no es parcial. Completa no es dejar las traviesas antiguas y con un balasto usado. Seguimos, porque hay más. Se hicieron las revisiones reglamentarias tras la obra a partir de mayo. Según el protocolo de mantenimiento de operaciones cotidianas de Adif, tras una renovación de una vía se exige aumentar las revisiones, porque está en el periodo de asentamiento, se están asentando las vías. Es en esa fase, nos dicen los expertos, cuando suelen aflorar los fallos de soldadura y las fatigas prematuras. Según Adif, la única revisión de la vía desde mayo con ultrasonidos, que es la única capaz de detectar las fisuras de dentro de los raíles y de las soldaduras, se hizo el 10 de septiembre. El 10 de septiembre. ¿Qué dice el protocolo? En los protocolos de actuaciones de mantenimiento y renovación se habla de operaciones cotidianas. Cotidianidad no es puntual. Sin embargo, cuando llamamos a Adif y decimos, oye, Adif, ¿esto qué es del protocolo? ¿Qué es cotidiano? Ellos nos dicen que son inspecciones que se hacen de forma periódica. Periodicidad implica más de una, porque para que haya algo periódico se tiene que repetir, y repetir, pues solo se hizo una. En definitiva, esas inspecciones no se repitieron ni realizaron a pesar de los avisos de los maquinistas que avisaron. Una falta de supervisión que ha coincidido con lo peor del invierno, cuando, entienden ustedes, las diferencias térmicas, y estos son dos vías, y las ensamblamos por la mitad y las soldamos. En invierno, lo que hace, en verano, que se pusieron cuando se hizo el análisis fue en septiembre, pues se expanden por el calor, y cuando llega el invierno se contraen, se aprietan. Y que eso que puede hacer, esas expansiones y contracturas, pueden hacer que una microfosura termine reventando el rail. Y te quiero preguntar, Ramiro. Creo que esta es la primera parte también de este vídeo, y es que hay una información que, según vamos conociendo nuevos datos respecto a este accidente en Adamuz, se ha revelado que en la noche del accidente ferroviario de Adamuz, el gobierno supuestamente ordenó a una decena de policías que se dieran media vuelta cuando ya estaban acudiendo a la zona siniestrada. Todo esto lo han publicado varios medios de comunicación en las últimas horas, diciendo que la jefa provincial de la policía había ofrecido hasta en 2 ocasiones enviar varias unidades. Sin embargo, estos policías dicen que recibieron la orden de regresar a Córdoba poco después de salir. Algo que no se entiende. Algo que es increíble, porque había varias llamadas, ya se sabía lo que tendría que haber pasado, y que 2 trenes descarrilen en España unas vías de alta velocidad, pues evidentemente eso sugiere que pueda haber una tragedia muy grande, como finalmente lo ha sido. 45 personas fallecidas, ¿parecen pocas? No son para nada, evidentemente, ¿no? Ni una ni dos, y mucho menos más de 40, como se dice de manera oficial. Entonces, ¿cómo es posible que digan que supuestamente el gobierno ordena a esa decena de policías que se den media vuelta, que vayan para otro lado? ¿Y para dónde querían ir, no? ¿Para dónde los necesitaban si no era allí? ¿Por qué no hay realmente
esta jefa de provincial de la policía sugiere esto a varios medios de comunicación. Me parece muy fuerte todo lo que se está contando acerca de este caso. Hemos contado que las piedrecitas del balasto que asentan las vías, porque nos habíamos fijado en las vías, si se había partido la vía, si la vía era vieja, si la vía era nueva, si la soldadura era vieja, si la soldadura está bien, si la soldadura no. Pero ahora vamos a hablar de lo que sujetan los raíles. Si el balasto no está bien, ¿puede acelerar la rotura de unas vías, de unos raíles? Vamos a ver, como tú has explicado bien, el balasto es la cama donde se apoya, simplemente apoyado, las vías, que están los raíles, sujetos a las traviesas más o menos cada 60 centímetros. Evidentemente, además lo has explicado, las vibraciones esas que de golpe han aparecido en los últimos años es porque esa cama se descompacta y no se recompacta. Digamos que se descompacte es normal por el paso de los vehículos. Si ese mantenimiento cotidiano ocurre con la frecuencia suficiente, no llega a manifestarse las vibraciones. Eso quiere decir que el balasto está en un grado de compacidad adecuado. Si no, quiere decir que no está en un grado de compacidad adecuado y por lo tanto flexiona el raíl. Es una viga, enorme. Pero la pregunta es, si pones balasto usado... Es decir, con un balasto en mal estado y mal compactado, las vías sufren más y por lo tanto la posibilidad de rotura o de alguna incidencia es superior. El balasto usado, ¿qué quiere decir? En realidad seguro que era el del mismo sitio, lo lavan, le quitan el polvo, porque el polvo actúa como lubricante y eso hace que baje, que no funcione bien, y le añaden un poco de balasto nuevo para mejorar el funcionamiento. Mira, eso sería útil en una vía convencional, en alta velocidad yo diría que no, y luego me gustaría saber la opinión de Diego. Bueno, un poco todo este inicio de este programa, que estuvieron hablando muchísimo, evidentemente, sobre todo este caso, también con algunos testigos y narrando un poco lo que sería la última hora acerca de la investigación de este accidente ferroviario. Ese tramo de Adamuz vemos que nunca fue renovado de manera total, que el balasto era hasta de segunda mano. Resulta increíble escuchar estas cosas en medios de comunicación también por todo lo que nos habían dicho hasta este momento en esos tramos desde el 92 hasta el 2025. Seguiremos en próximos vídeos comentando todo esto. Hoy hicimos varios vídeos de unos 20 o 30 minutos, si no me equivoco, que son estos directos en los que estamos ahora mismo, como siempre, o casi nunca lo pido, pero si me ayudáis con un like para ir posicionando los vídeos. Sabéis que YouTube nos tiene un baneo muy grande ahora mismo en este canal principal. No sé si realmente crearme otro canal más aparte, porque el segundo canal, al tener como unos años de haber sido creado, pues YouTube tampoco nos beneficia nada por ahí y todos los vídeos no aparecen en la pantalla principal. O sea, es como que solo lo ven las personas que están suscritas al canal, que vamos, os doy las gracias a todos porque estáis manteniendo un poquito los vídeos y el canal, porque YouTube no nos publicita, ¿no? Y si no nos publicita o no nos recomienda, es muy complicado llegar a más gente, ¿no? Es prácticamente imposible en la plataforma. Así que muchísimas gracias a todos por seguirme. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos en próximos vídeos.